Buenas tardes amigos y amigas y bienvenidos a su podcast Enigmas de Boca en Boca, en el cual nos vamos a contar las historias o experiencias que quieren ser contadas. Los presentadores de este podcast somos Gerardo Díaz de León. Y Eduardo Limón. Somos dos personas apasionadas por los temas de lo paranormal, el misterio y los enigmas que envuelven al planeta, por el cual decidimos hacer este podcast para darles a conocer las experiencias o historias que las personas cuentan de boca en boca. Los episodios los pueden escuchar todos los viernes por la tarde en todas las plataformas conocidas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, así como también en nuestro canal de YouTube Enigmas de Boca en Boca. Si les gusta el contenido del podcast, les agradeceríamos mucho que lo compartieran con sus familiares y amigos, esto con el objetivo de tener una comunidad con muchas historias que compartir. Recuerden también que si quieren que contemos sus historias o quieren participar en el podcast, envíen sus datos al correo edebocaenboca@gmail.com o por Twitter nos encuentran como @edebocaenboca. Esperamos que hayan tenido un feliz año en este primer episodio del 2023, que hayan estado con sus seres queridos, que hayan pasado una feliz Navidad, que todos sus propósitos de este año se cumplan y que los éxitos sigan llegando para todos los escuchas. Gracias por seguirnos acompañando y bueno, regresamos con un excelente contenido para ustedes. Esta semana hablaremos del misterioso hundimiento del Titanic, de las teorías que envuelven al místico barco y el más conocido en la historia, no por buenas razones. Sabemos que la película trató de dar a conocer el accidente que ocurrió, pero hay ciertas fuentes que dicen que eso no fue lo que de verdad pasó. Juran que no puede estar más alejado de la realidad. Y bueno, empezando, en 1907, los presidentes de la naviera White Star Line, Bruce Ismay, y de los astilleros Harland y Wolff, William Perry, pusieron en marcha un ambicioso proyecto para construir un trío de transatlánticos que debían de ser los más grandes, rápidos y lujosos del mundo. Todo un desafío de la ingeniería para principios del siglo XX. Decidieron bautizarlos con los nombres inspirados en mitología griega: Olympic, Titanic y Gigantic, cuyo nombre se cambió a Britannic después del hundimiento del Titanic. De entre estos, el segundo se convirtió en la leyenda debido a su trágico destino, ya que en su momento fue publicitado como un barco que casi era insumergible. Era el barco más grande y lujoso que se había construido nunca, pero naufragó apenas 3 horas después de durante su viaje inaugural, en la madrugada del 15 de abril de 1912. Puesto que los barcos debían convertirse en los mejores del mundo, su construcción se cuidaron todos los detalles, especialmente en el caso del Titanic, el segundo de esta triada. Aunque el diseño va a ser el mismo, la experiencia de los primeros meses del servicio del Olympic llegó a mejorar la siguiente nave en el aspecto técnico. Todo esto hizo que se aumentase el tonelaje del barco respecto a su hermano mayor, hasta que se convirtió en el objeto móvil más grande jamás creado. 46.328 toneladas de peso y 270 metros de longitud y 53 de altura. Sí, fíjate que fue pues para su tiempo, una de las grandes, por decirlo así, edificaciones, en cuanto a barcos. Incluso, Ujú. hay muchos mitos que le dan al Titanic, inclusive de una maldición Sí, que viene de una novela que se llamaba Vanidad, ok. que se escribió 14 años antes de que el enorme pues, buque saliera a Naufragaron. naufragar, exactamente. Su autor era Morgan Robertson y describía las características como un barco llamado casualmente Titán, considerado insumergible. Si Sí. no bastaba con esta coincidencia en cuanto al nombre, el libro también describía a sus ocupantes como gente millonaria que disfrutaba de un feliz viaje a bordo, Ujú. hasta que el barco, sí, pues el barco chocaba una noche de abril con algo parecido a un iceberg, muriendo ahogados todos sus tripulantes. Ni qué decir, bueno, la gente aquí empezó a divagarle que si era una profecía o si era algo Sí. que este autor podía ver el futuro, porque en el libro viene detallado tal cual como fue el accidente, Ujú. e inclusive se hablaba que en el libro tal cual venían especificadas la pintura y todo lo del barco, Todos los todos acabados. los acabados del barco, Ok. porque también mencionaba bueno, como se vio en la película, que no sabemos si es así, la famosa escalera que tiene el que El es candelabro. el candelabro, Ajá, también sí, sí, venían la en el escalera libro. principal. Y bueno, él a lo que contaba era que, pues así que describió todo lo que pasó en el Titanic, pero 14 años antes de que pasó el accidente. Por ahí yo había escuchado también que los dueños de White Star Line habían dicho que, bueno, al ser un barco casi insumergible, que ni Dios podía hundirlo. Sí. No sé si eso habrá sido por esa novela que le hayan dicho alguna de las similitudes y el güey ha dicho como, no, ni Dios lo hunde, o sea, de que este barco no es el que se describe o quién sabe si de ahí se habría apoyado o le hayan preguntado a algunos
reporteros o algo así sobre esa novela y el güey haya dicho esa famosa frase en ese momento. Pues fíjate que yo de lo que estuve leyendo era de que cuando se hace como, pues, no sé, como una conferencia de prensa con los dueños de la compañía que los hizo, Ujú. y ellos dijeron que era casi insumergible. Entonces, cuando sale la noticia en la tele, pues Lo dicen, transgiversan. dicen tal cual de que no, este barco no se puede hundir, Ok. ni Dios lo puede hundir. Pero no fueron Entonces, ellos. no, o sea, es la, por la divagancia, si se puede decir Sí, la así, transgiversión de medios. de que pues bueno, los constructores o los dueños pues dijeron que era casi insumergible, ¿no? Y ahí, Y aparte para el tamaño que tenía el barco, pues nunca se iban a imaginar que que un se fuera a iceberg hundir. lo fuera a partir de la manera Sí, en que bueno. pasó. Ahora, mira, lo que decían también es que no nada más el tamaño y el peso fueron absolutamente excepcionales, sino que la velocidad que alcanzaba este enorme barco era también increíble. Las mejoras en los motores con 55,000 caballos de fuerza le permitían navegar a unas velocidades de hasta 22,5 nudos, que son cuarenta y Como dos 44, kilómetros, ajá. sí, más o menos por hora. Y esto lo volvía algo increíble que, pues eso, además de crearle su fama de ser el más rápido, el más pesado, pues bueno, esto le agregó a la leyenda, ¿no? Que se hundiera. Esta fama se acrecentó gracias al empleo de los mejores materiales en la construcción y al diseño de un casco de doble fondo dividido de 16 compartimientos estancos, de modo en que el barco podría permanecer a flote hasta con 4 de ellos hundidos. Por desgracia, el choker del iceberg hundió 5 y Sí, por eso no pudo colapsó. resistir no pudo resistir el casco. El lujo del interior fue otro ámbito en el que se aplicaron grandes mejoras respecto al Olympic. Los camarotes de primera clase del Titanic fueron diseñados como un hotel de lujo y eran los mejores que jamás había tenido un barco, con algunas suites de lujo que contaban incluso con un pequeño espacio privado al aire libre, y eso era algo de lo que carecen el resto de los barcos de estas características en ese momento. Por su parte, los camarotes de segunda clase podían rivalizar con un hotel y los de tercera, aunque muchos más simples que los otros, superaban a los de segunda clase de otras compañías de barcos, pero donde realmente se dejaba sentir el lujo era en los espacios comunes, especialmente en la famosa gran escalera, que es la que decías tú, bueno, sí, del candelabro y de todo Sí, cómo estaba hecho, que estaba rematada por una espectacular cúpula de cristal con la que entraría luz a cantidades pues, geniales, ¿verdad? sí. El barco contaba con gimnasio, salón de eventos, sala de lectura, diversos comedores, cafés, donde los pasajeros podían explayarse y disfrutar del mismo. O lo que es lo mismo, el Titanic, más que un medio de transporte, se podía decir que era casi un hotel de lujo que además te permitía moverte. En el 10 de abril de 1912, el Titanic zarpó del puerto de Southampton en un viaje inaugural hacia Nueva York. Lo que tenía que ser un viaje histórico por la grandeza del barco y esta ingeniería humana terminó pasando a la historia como uno de los hundimientos más famosos jamás ocurrido. Que yo diría que fue pues el más, ¿verdad? El más famoso. Al Pues, mando de la nave, ¿eh? para que te interrumpa, ¿Qué? fíjate que sí, no, porque yo estaba viendo que tiempo atrás, en alguna de las dos guerras mundiales, no me acuerdo cuál, había un barco en la cual habían llevado a miles de alemanes, Ajá. que eran los que se habían salvado de alguna forma. Y igual era un barco enorme, a lo mejor un poco más chico que el Titanic, no digo que el mismo tamaño, pero igual fue la similitud del accidente que reportaron que el barco se partió. Ah, Obviamente sí. en ese tiempo pues había muchas leyendas que ya veamos de que pensaban que era, Sí. o por su parte, pues gente ya que había quedado pues media loquita por todo lo que pasó en Ya esos con estrés. acontecimientos históricos, pero decían que animales, otros decían que era un ataque contra los Piratas alemanes, o algo así. pero, De de piratas o piratas, algo algo. así, pero creo que en ese accidente, creo que ninguno de los que iba sobrevivió, Ujú. a comparación de lo que pasó en el Del Titanic. Titanic. No, pero yo me refería que era más como que es la más icónica que si ves Ah, sí, 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 sí. un hundimiento así de naufragio, luego piensas en el Titanic, que es el que se te viene a la mente luego, luego, ¿no? Sí, Pero bueno, al mando del barco estaba el capitán Edward Smith. Era un veterano de esta compañía naviera de White Star Line y que fue elegido porque ya había capitaneado al Olympic, que era el hermano mayor del Titanic. A nivel técnico era muy parecido al Titanic y llevaba un año haciendo la misma ruta. Como por su popularidad entre los pasajeros recurrentes en este tipo de travesías,
Este iba a ser el último viaje del capitán Smith antes de jubilarse, un premio para terminar su carrera por todo lo alto, aunque terminó siendo todo lo contrario. Antes de adentrarse en el Océano Atlántico, el Titanic hizo una escala en Cherburgo, Francia, el mismo día y en Queenstown para recoger a todos los pasajeros que habían adquirido el pasaje para este enorme navío. El viaje prometía ser una travesía tranquila, por la aparente seguridad del barco y porque se tomaron medidas de precaución muy considerables. El capitán Smith tomó una ruta más al sur de lo habitual para evitar el peligro de icebergs, y durante toda la noche se cerraban las aperturas en el castillo de proa para no entorpecer la visión de los vigías. Tan solo 4 días más tarde de su partida, el día 14 de abril a pocos minutos para la medianoche, se produjo el fatídico choque con el iceberg que en pocas horas hundiría el barco casi insumergible. Posteriormente se ha especulado sobre cuál fue la causa del choque y los investigadores continúan tirando hipótesis del accidente. Parece claro que varios factores contribuyeron a este desastre. A esta latitud, en principio no debería de haber icebergs. Además, la noche sin luz de luna y el mar en calma hicieron que el bloque de hielo resultara casi indetectable. Sin embargo, el vigía de guardia en el momento del choque, Frederick Fleet, advirtió al primer oficial William Murdoch de que este momento sustituía al capitán al mando del Titanic en la presencia del iceberg. Este aviso llevó a Murdoch a tomar una decisión que resultaría fatal: intentar esquivar el iceberg virando a babor y deteniendo los motores. Esto provocó que, debido a la inercia del barco, el hielo terminara golpeando y rasgando por estribor el casco, por debajo de la línea de flotación. En minutos, los compartimientos de seguridad comenzaron a llenarse a una gran velocidad de agua, generando una inundación que resultó mortal, pues para todo el barco. Se ha especulado mucho sobre las demás causas del accidente, como que se podría haber evitado y si se pudieran haber salvado más vidas durante la evacuación del mismo. Algunos hechos no dejan lugar a dudas sobre aspectos de salvamento, como el hecho de que el Titanic llevara botes insuficientes para todos los pasajeros. También es cierto que los vigías no disponían de binoculares, lo bastante adecuados para una noche de la tragedia, sin luna ni olaje que indicara la presencia de los icebergs. Y eso es otra cosa que yo estaba leyendo, que decía que el bote cumplía con los requisitos que te pedía, pues, protección civil, vaya. este, pero eran, digamos que solamente creo que eran 1,300 pasajeros, solamente pudieron acomodar hasta 400. O sea, una tercera parte de los que iban en el barco. Y pues al final fue eso lo que les partió la madre, güey, que pues, también, aparte de que estaba también leyendo que pues como salvaron mujeres y niños, no se llenaban los salvavidas. O sea, era de que mandaban a los botes, pero no llenos, güey. Como que ya habían sacado a todas mujeres y niños y luego el capitán les decía de que regresaran, güey, para echar a más gente porque pues todavía faltaba un chingo y los botes no iban llenos. Nada más que ya nadie regresaba, güey, porque decían, puta, regreso, güey, y se viene abajo el barco, me hunde cuando se acerque mi botecito, güey, al crucero, pues me jala hacia abajo. Entonces, Sí, pues, ese de fue el hecho, pedo. las cifras que dicen oficiales, se dice que fueron 1522, 25 muertos y que entre 705 a 710 personas fueron las que pues, Se regresaron salvaron. a Nueva York Sí, después del accidente. sí. Pero Jack no regresó, No, güey. no volvió exactamente. Fíjate que también, bueno, parte de la historia que dicen que pues era endemoniado, que estaba el barco, cosas de ese Es que le tipo, habían hecho que era brujería. maldito, era que a principios de 1912 tenía que hacerse pues como una prueba de manejo, que Ujú. era pues obligatoria para saber cómo se comportaba el barco pues en diferentes ambientes, en mar picado, o si Sí. chocaba una ola. Y el día que se tenía que hacer se suspendió porque supuestamente el viento, el aire estaba demasiado fuerte y la gente dice que los que estaban ahí vieron que como una ráfaga logró mover, ¿no? Obviamente no Sí, voltear sí. porque era Pero sí lo sacudió. pesadísimo, pero dicen que lo sacudió con facilidad. Igual decían creo que de Smith, que él era el Ajá. capitán, que tenía que también presentar el examen, no sé, el jueves, Sí. y lo tuvieron que cancelar porque llegó alcoholizado. Ah, ¿neta? Y sí, Eso llegó no sabía. alcoholizado, entonces el viernes lo vuelven a citar, Cabrón. pero decían que era un examen de 12 horas. De hecho, la prueba esa de que le tenían que hacer se llevó aproximadamente 15 horas porque tenían que checar todas las turbinas, el cuarto de Sí. máquinas, si se calentaba de más o algo. Sí, con Y dicen que combustible. que el capitán Smith lo hizo como en 2 horas y dijo de que no, Ya, pues vámonos a la chingada. el barco está bien, salimos en próximos meses o cosas así. Y también se dice que hubo muchos conflictos
políticos, Ujú. incluso ahí de Gran Bretaña, que, ¿cómo se llama? Incluían a la reina Isabel Ok. o a parientes de ella, porque se dice que mucha gente de los millonarios que iban en el Titanic eran según enemigos De de la la corona. monarquía. Ajá. Y la otra leyenda es que supuestamente, no me acuerdo el nombre del museo, se había sacado un sarcófago Ujú. perteneciente según esto a un faraón y que supuestamente iban en el Titanic, o sea Que que le iban viajaban con él, trasladando. iban trasladados, Órale. porque de hecho una de las misiones especiales del Titanic era llevar pues el correo, todas las cartas y todo eso. Sí. De hecho se decía que en ese viaje llevaba como 17.700 kilos de cartas Hola madre. porque era la misión principal del De Titanic, entregar el correo, entregar correspondencia. exactamente. Entonces dicen que también la Era el Amazon de maldición ese momento. era el Amazon, sí. Llegamos en 48 En días. 48. Tienen su correspondencia. Pero decían que, bueno, primero la leyenda o el mito del sarcófago, Ujú. que no sé, pues no, son cosas que uno no sabe ni siquiera, Sí, no creo que hayan salido a la luz ese tipo de claro, cosas. yo no sabía eso. Pero hay mitos que dicen que por culpa de eso se hundió, que porque eso no se tenía que haber sacado el El sarcófago del sarcófago. museo. Después, pues todos los, según enemigos de la corona que también estaban Sí. dentro de ahí. Entonces hay muchas especulaciones, Mucha el iceberg, que especulación. las maldiciones, Sí, también yo temas políticos. estaba viendo aquí, también decían mucho que no se prestaba suficiente atención al diseño del barco y a los materiales de construcción, pero eso sí es cosa que no es cierta porque pues las técnicas empleadas estaban, pues era lo mejor de la época y sobre el papel, pues el Titanic era realmente más seguro que cualquier barco del momento. Uno de los pocos errores de diseño que se pudo identificar y que influyó en la forma decisiva en la tragedia del Titanic era no tener en cuenta la escala del timón, porque Sí, decían que era un era timón muy muy pequeño. pequeño para un barco de esa magnitud. Y también es cierto que el acero del casco tenía una proporción demasiado alta de azufre y fósforo, lo cual exponía una mayor fragilidad en aguas frías, que provocó que los remaches saltaran con más facilidad al momento de cualquier pues, choque o roce con el iceberg. Pero bueno, se ha afirmado que la maniobra de viaje que ordenó Murdoch fue un error y que de haber chocado de frente a la velocidad que navegaba el Titanic, los daños habrían sido mucho menores. Pero a esto respecto deben considerarse dos aspectos. El primero es que intentar esquivar el iceberg pues es un reflejo natural ante un riesgo inminente, y el segundo es que realmente no había manera de saber de dónde se extendía el hielo por debajo de la línea del agua. O sea que pues sí, güey, ves el iceberg y dices, no, pues ya le damos de lleno, güey, pero pues no sabes qué tan grande y Qué qué tan tan grande, qué cabrón tan está el ancho iceberg. está. Ese es el peligro de los icebergs, que pues con ese momento los radares y los sonares y todo ese pedo, pues no estaban tan cabrones para decirte ese nivel de detalle en los icebergs. Entonces, pues eso es lo que había dicho. Murdoch podría haber pensado legítimamente que podían esquivar el iceberg con un giro brusco de timón. Los pasajeros apenas sintieron el choque que terminó con el Titanic en el fondo del mar. Según parece, algunos pasajeros sintieron una ligera vibración, mientras que otros contemplaron con curiosidad cómo el barco pasaba junto a su verdugo helado, del cual incluso se desprendieron varios fragmentos que acabaron en la cubierta y con los que incluso algunos estuvieron haciendo bromas, que agarraban pedazos de hielo y se los aventaban y entonces pues no sabían qué pedo, güey, les dio risa. El Sí. extraño sonido que se produjo mientras el hielo rascaba el casco con unos 5 metros por debajo de la línea de flotación inicialmente no provocó ninguna inquietud, ni siquiera en parte de la tripulación, porque pensaban que apenas había rozado y que lo habían esquivado. Pensaron que se debía a alguna de las roturas de las aspas gigantescas del Titanic, Sí. pero pues no pensaban que había sido eso. El capitán Smith, cuando le avisaron del incidente, ordenó al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que viajaba a bordo del primer viaje, hacer una evaluación de los daños. Su veredicto fue que el barco le quedaban 2 horas escasas antes de hundirse. Smith dio entonces la orden de preparar la evacuación y de lanzar un SOS por telégrafo a todos los barcos que estuvieran lo bastante cercanos para acudir al rescate de pasajeros. Sin embargo, se tardó demasiado en dar la voz de alarma y comenzar con la evacuación. Según los especialistas, si el barco hubiera chocado de frente, el resultado de un gran impacto, todo el pasaje se habría despertado e inmediatamente habrían tomado conciencia del peligro que se corría en ese momento. Pero al no ser así, pues tripulación, hasta el mismo capitán que estaba descansando no sintió nada, güey, se tuvieron que ir a avisar. Smith y Andrews, el diseñador, fueron conscientes que sería imposible evacuar a todos los pasajeros, puesto que solo había botes suficientes para embarcar una cuarta parte de los mismos, que era lo que comentábamos. Además, siguiendo la política de mujeres y niños primero, no se llenaron los botes hasta su máxima capacidad. Más tarde, esto es lo que yo les comentaba,
se pedía con megáfonos a los botes que ya estaban en el agua que regresaran para poder embarcar a los hombres que quedaban o a más pasajeros, pero la mayoría no lo hacían por miedo a ser engullidos por la fuerza de succión del barco. Sí. O sea, pues imagínate si te acercas con un botecito y el barco se va hundiendo, pues te jala y ya valió madre. De haberse llenado al completo todos los botes, se podrían haber salvado entre 300 y 400 personas más. Como unas 1000. Sí, o sea, hubieran salvado unas 1100 de todo el total de los pasajeros. Al haberse inundado los compartimientos de proa, el barco se fue sumergido hacia adelante. Fue entonces cuando los más escépticos se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A las 2:05 de la mañana se arrió el último bote salvavidas. Se desató el pánico a bordo. Pocos minutos después, la proa se hundió del todo, levantando la popa del barco y provocando que éste se partiera en dos antes de hundirse definitivamente. A las 2:20, el barco casi insumergible desapareció en las profundidades junto con casi el 70% de las personas que estaban a bordo, entre pasajeros y tripulantes. Que era lo que te comentaba el otro día, no sé si recuerdas el video que vimos ahí de cómo fue en realidad el hundimiento del Titanic Sí. sin luz, porque muchas personas de ahí pues, de los tripulantes, de los sobrevivientes o pues sí, de esas personas decían que el barco no se había partido. Pero pues es que no había manera, o sea, en la película sí lo ves muy cabrón porque pues la iluminación y las estrellas y todo y te sacan una noche bien estrellada cuando ni siquiera había luna. O sea, Sí. no se veía nada, güey. Ni había luz. En el momento en que se fue la iluminación del barco, güey, imagínate tú esa oscuridad, güey. No ves ni madres a 2 metros y ves, escuchar ese sonido de que está cayendo algo, que salpicar en el agua al lado de ti, güey, que se escuche un madrazote. Imagínate cómo se oyó cuando se partió la mitad del barco y cayó una mitad hacia al lado Sí, de ti. a lo O sea, mejor mucha gente ni lo vio, ni lo sintió. exactamente. Entonces, pues ese fue el pedo. Luego dicen que alrededor de las 4 de la madrugada, el barco Conrad Line RMS Carpathia llegó al lugar del suceso. Logró rescatar a 705 pasajeros más. El resto habían muerto ahogados o congelados debido a la glacial temperatura del agua. Más tarde llegó el SS Californian, un barco mercantil que tiene controvertido papel en esta historia. Fíjate que este barco se encontraba únicamente a 20 millas de distancia y había podido llegar al rescate del hundimiento, pero el oficial de comunicaciones había desconectado este telégrafo debido al trato desagradable que había recibido por parte del telegrafista del Titanic poco antes del choque. Sí. Entonces, por eso dicen que no llegaron. Eso es, ahorita vamos a ver una de las teorías que dicen que de esa madre, ahorita lo platicamos. Y pues el Californian se ocupó nada más de recuperar cadáveres del agua. Se recuperaron poco más de 300 cuerpos, de los cuales 100 fueron devueltos al mar por su mal estado. Ya no había nada que hacer ni reconocerlos. El capitán Edward Smith y el diseñador del Titanic, Thomas Andrews, murieron a bordo. Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, fue sometido a una investigación oficial y absuelto, aunque cayó en una depresión y nunca se perdonó por este desastre del Titanic. Sí, de hecho se dice que en el día en el que pasó pues el accidente, Ajá. ya se había presentado por ahí un incidente que había tenido lugar en el depósito de carbón, que era que se había deportado un incendio pues en esa sala. Sí. Y lo atribuyeron a que según el barco sí podía andar miles de kilómetros, pero tenía que hacer pausas para no sobrecalentar pues los engranajes, Sí. no sé cómo decirlo. Entonces, eso también es una de las cosas que decían que el capitán no estaba capacitado para manejarlo, porque el Titanic, desde que zarpó no me acuerdo cómo se llamaba el muelle, no hizo ninguna pausa. Sí. Y dicen que el incendio se llegó a extender hasta el lugar donde estaba toda la correspondencia, todas las cartas. No. Entonces había quemado todo. No todos los mames, ya no correos. sé, ya no les va a llegar su paquete. No, ya no. Puta Les va a madre. llegar pues allá en el cielo. yo creo. Carbonizado. También dicen que los buques Caranoia, América Baltic y Nordam avisaron de la presencia de hielos flotantes en baja latitud. Eso quiere decir que eran pues pedazos de iceberg, pero que era muy poco común encontrarlos en En esa latitud. en esa zona. Sí. Y bueno, la seguridad pues del Titanic lo pasó por alto y en algún momento les avisaron, inclusive dice lo que decías tú, Ujú. de que antes de que fuera el accidente, hace unos, pongámosle 20 minutos antes de que pasara, Sí. le volvieron a avisarle que oye, para donde Hay vas hielo, hay un güey. iceberg, no hay forma de
no hay forma de De verlo. pasarlo, porque muchos dicen que pues bueno, era el pedazo Ujú. el que lo destrozó, pero que millas adelante había como una corona de hielo, Ok. que pues ahí el barco tenía que girar completamente No para había poder manera esquivar, no de... lo podía esquivar. Ajá. Entonces que la seguridad del Titanic pues de un momento a otro les dijo que dejaran de molestar y dejaron de contestar estos avisos. Sí, correcto. Eso es, pues fue lo que hizo que no le auxiliaran, porque pues sí, yo creo que se puso mamón este güey de que no, pues, nos vale madre y tú no sabes o algo así, por eso apagaron el telégrafo, pues el otro barco. Fíjate que una de las teorías del barco dice que todo el mundo, pues sabía esto, que un barco se hundió de verdad en las heladas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 y aproximadamente 1,000 pasajeros a bordo de ese barco murieron. Esta teoría de conspiración simplemente sugiere que el Titanic no era en realidad la maravilla técnica que la White Star Line había prometido, y en cambio, esta White Star Line cambió el barco para el viaje de Southampton a Nueva York, y el barco que supuestamente era el flamante Titanic era en realidad el barco más antiguo, o sea, el Olympic, que ya llevaba un año andando por los mares. Es más, esta teoría de la conspiración sugiere que todo el accidente fue una estafa de un seguro, para cobrar el seguro que salió mal. El Olympic fue el primero en ser construido de los tres y fue considerado el barco líder de la compañía. Su primer viaje fue ampliamente promocionado y los primeros viajes en total fueron un éxito rotundo. Pero en su quinto viaje el barco se encontró con serios problemas, pues el 20 de septiembre de 1911, mientras pasaba cerca de un barco militar llamado Hawk, el Olympic dio un giro inesperado por el capitán y ambas naves estaban con la guardia baja que acabaron estrellándose. Este Olympic pudo volver al puerto pero estaba gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable de esto a la White Star por el incidente, y aquí es donde empieza la teoría, donde las cosas no comienzan a encajar para muchos. Después de este accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaban dinero mientras estaba pues parado el barco, güey. Sí, Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco recién construido tomaría el nombre del Olympic, mientras que el barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente en el cual la White Star Line podría cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic se habría sobrevivido y lo único que arruinó el plan pues fue el iceberg. Otros teóricos de la conspiración afirman que hay algo más nefasto para este hundimiento. JP Morgan, que es un gran banquero de Estados Unidos, estaba detrás de todo este plan, deseoso de ser un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. Ambas teorías apuntan a una serie de pistas, por ejemplo, lo que no se permitió hacer un examen público del Titanic antes de su viaje. sí. Que tú comentabas del capitán, pero ¿qué tal que no fue el capitán, güey? A lo mejor fue otra Fue otra persona. cosa. Por temor a que los expertos descubrieran realmente que era el Olympic y no el Titanic. Según afirman los fieles de estas teorías conspiranoicas, un reciente y popular post examina las fotos del Titanic en construcción y las del Titanic en su primer viaje. Se encuentra en una segunda foto sospechosamente cambiada, afirmando el hecho de que se trataba del Olympic, camuflajeado del Titanic, Sí, que ya estaba dañado el casco, güey, que ya con cualquier madre pues iba a hundir para cobrar. Los restos del Titanic fueron localizados el 1 de septiembre de 1985 por una expedición del Instituto Francés de Investigación y Explotación Marítima a 3.000 metros de profundidad. El descubrimiento hizo resurgir el interés por el legendario barco y a lo largo de los años siguientes se enviaron varias misiones para recuperar unos 5.500 objetos perdidos en el naufragio, desde efectos personales hasta partes de la nave. A causa de la corrosión provocada por el agua marina, el casco se encuentra en muy mal estado. Casi toda la madera ha desaparecido y el metal está oxidado. Intentar salvar el precio de este tamaño a tal profundidad es una tarea casi imposible y eventualmente el Titanic está destinado a desaparecer para siempre. sí, te digo, se cuentan muchas historias. Te digo, aquí ya salió pues otros temas, pero siempre ha habido como esas especulaciones de que qué es lo que en realidad pasó. Claro, Y bueno, pues si la señora quería cobrar su seguro dañándolo, pues sí. la verdad es que hay gente que lo haría. Pues no, Sí, no, no no, me sorprende la verdad. no, no nos sorprendería, pero sí lo veo muy difícil. También decían ahí que había... por ahí encontré yo pues viendo del tema,
un video de una niña, bueno, ya no es niña, pero decía que ella desde niña siempre le gustó ese tema del Titanic, que siempre la embobó y que leyó muchísimos libros acerca de eso y todo. Y ahí te explicaba todo lo que estaba mal, o sea, que le daba mucho paso a esta teoría del Olympic, que podía ser, o sea, desde las fotos, mira, decía que los interiores nadie sabe quién los había, o sea, cómo eran, si eran Sí. diferentes del Olympic a los del Titanic más que los diseñadores, nadie sabía ese pedo de, pues, de quién los había hecho. También decía que las ventanas por fuera en el Titanic debían de ser, no sé, muy cuadradas, haz de cuenta así, exactamente cuadradas. Y en las del Olympic eran como rectángulos. Y en las fotos del hundimiento del Titanic, lo que está sumergido están en rectángulos, no están en cuadrados. Entonces, cosas así. También decían que este mismo JP Morgan, que te Sí. comentaba, banquero, debía de ir en el Titanic, güey. Y unas 2 horas antes de zarpar canceló. No llegó, no, no voy a llegar. Y no él, No llegó creo el que Uber. como cuatro güeyes celebridades. También el dueño de la fábrica de Hershey's Sí. también iba a ir en ese barco y también exactamente 2 horas antes, igual que el Morgan, canceló que no iba a llegar al barco. Entonces, pues digo, puede ser coincidencia, Oye, sí, ¿no? pero pues no sabemos si haya tenido algo que ver en el hundimiento del Titanic. Pero bueno, pues pasemos a las historias, ¿te parece? Sí. Va, pues empiézale. Yo tengo una que es de los tarotistas. Ándale, Esa gente pues. que ya me considero. Los No, escucho, me gusta escucharlos, pero no es como que defina mi vida el que yo vea el tarot. esos videos. Órale. Pues si soy una tarotista, pero creo que desperté algo. Ujú. Más que, bueno, esto lo cuenta como si fuera la misma persona. Dice, más que una historia es una experiencia que, pero se las quiero contar de todas formas. Cabe recalcar que llevo un año aprendiendo a leer las cartas y toda esta movida, y en ese año he estado leyendo las cartas a ciertas de personas, cosa que me ha ido bastante bien. De hecho, muchas de mis lecturas sobre sus preguntas han ido bastante bien, perdón, Ujú. y han sido cosas que sí les han pasado a sus clientes. La gente pues me está comenzando a tener respeto por lo que hago y cada noche al terminar una lectura limpio mis cartas y mi cuarto, que es donde hago mis lecturas, porque soy principiante, pero siento que hay algo más. Antes pensaba que era normal de proceso, pero esto ya no está, ya está fuera de lo común. En las noches que limpio mis cartas con incienso, en vez de sentirse el aire más limpio o simplemente mejor la energía, se siente aún más pesada, como si estuviera sola en mi cuarto. Estas mismas cosas pasan en su cuarto y van desde que se caen cosas sin sentido hasta que se prenden las luces o se abren las ventanas. Dice, hace poco tuve un sueño, o mejor dicho, una parálisis del sueño, donde me desperté en mi propia habitación y en mi propia cama, pero alguien estaba sentado en la silla y mesa donde hago mis lecturas, y estaba limpiando mis cartas como si fuera yo, pero pero a la vez no fuera yo, o sea, como que ella vio Vio algo, algo, pero no era ella. pero no era ella. Ujú. En apariencia era muy parecida, pero había algo que nos diferenciaba, que esa chica no tenía ojos. Sus cuencas oculares estaban oscuras y secas como si de una calavera se tratara. De paso, siempre sonreía, cosa que casi nunca yo hago. En el sueño, esta chica alzó la cabeza y se quedó mirándome fijamente mientras seguía pasando el incienso por mis cartas. De pronto desperté de esta parálisis, pero desperté por un estruendo totalmente fuerte, como si alguien se hubiera caído de las escaleras. Me levanté para verificar qué había sucedido. Por supuesto, no, para mi fortuna supe que fue el gato, ya que estaba al final de las escaleras. El pasillo de la escalera estaba oscuro y algo me decía que no debía bajar. Eran como las 3:50 de la mañana, pero tomé el valor y bajé. No había nada. Revisé cada rincón del primer piso por si alguien se había metido a la casa, pero no había nadie. Cuando me dispuse a ir a mi cuarto en el segundo piso para dormir, me di cuenta que mi cuarto estaba iluminado y no por alguna luz de las lámparas, sino por una luz de los palos poste de afuera. Bueno, no sé por qué le dices el Ajá. palo poste. Cuando subí todas las ventanas, que eran dos,
y las cortinas estaban abiertas, se escuchaba un pequeño silbido a lo lejos. Ujú. Yo nunca dejo las ventanas abiertas porque sé que se meten las mariposas nocturnas y me dan miedo esas cosas. Para que lo sepa, las mariposas nocturnas son las que... Las polillas grandotas, ¿no? Las Exactamente, negras, güey. las que dicen que supuestamente Te dejan pelón. son de mala, Sí, de güey. mala suerte. Dicen que te dejan pelón, güey, si te pasa una por arriba. Ah, no sabes, no, ya me pasaron varias. No, ya sé, sí se ve. Yo estaba tan paniqueada que decidí dormir en el cuarto de huéspedes, cosa que se me hizo bastante bien. Dormí tranquila, mejor que las otras noches. Otra cosa que me ha pasado es que siento que algo me silba cuando duermo. En el sueño, y fuera cuando estoy medio dormida. Es algo que no entiendo, pero casi siempre ese sonido se escucha cerca de mí. Antes, cuando leía las cartas, no me pasaban estas cosas, y llevo bastante tiempo viviendo en esta casa. Pero desde que empecé con el tarot, siento que no soy la única que tiene poder sobre las cartas. Ujú. Y fíjate que sí, bueno, de hecho el silbido, o lo que se asemeja, es Sí. que es la muerte. De hecho hay muchas historias Ujú. de gente que ha escuchado silbidos o una canción Sí. Como muy que tararean. bajita, Ajá. exactamente, y dicen que es la muerte, ¿cómo se llama? Pues Sí, caminando por personifica esos para. lados. De hecho, también dice que cuando sientes un escalofrío así cuando estás en una sala, dicen que es Ajá. cuando la muerte pasa atrás de ti. Entonces Me dio un escalofrío. anda por esos lados. Qué horrible. Oye, fíjate que por ahí yo tengo una historia. También, volviendo a lo del Titanic, encontré una de eso de barco. Y dice, sujetando la máscara con la mano derecha y mi cámara Nikon Z7 con la izquierda, me alejé del borde del pequeño pesquero y con un chapoteo me encontré en un mundo nuevo. Azul, infinito y vacío. Llevaba casi una década dedicándome profesionalmente a la fotografía de fauna marina, pero este viaje marcaba muchas casillas de por primera vez. Estaba estaba más nervioso de lo que había estado en años. Con solo un puñado de excepciones, cada una de mis 207 inmersiones profesionales, desde que firmé con National Geographic, había sido desde la cubierta de uno de los muchos barcos de la bien mantenida flota empleada por contratistas habituales que siempre utilizan. Si hace un año me hubieran preguntado si alguna vez estaría a 200 millas de la costa de Guam en un oxidado pesquero de arrastre cuando la Primera Guerra Mundial aún se conocía como la Gran Guerra, les habría pedido un poco de lo que estuvieran fumando en ese momento. Dame un poco de tu porro. Me gustaría decir a la gente que trabajé para National Geographic, pero en realidad es que era un freelance. Y cuando los freelance no tienen fotos que valgan la pena para vender durante el tiempo, Nat Geo te elimina de la lista. Una vez que eso ocurre, es hora de empezar a buscar otras líneas de trabajo. Después de mis premiadas fotos de la medusa dorada en el lago de Palaos en enero de 2020, no había hecho nada que Nat Geo quisiera al final. Con el final del año fiscal del 2021 y a 2 meses de distancia y los recortes de contratistas a seguir, yo esperaba estar en una línea de pan antes del día de Martin Luther King si no podía envolver mi lente alrededor de algo que valiera la pena para Nat Geo. Sí. Después de mi último intento fallido, me encontraba en este mismo bar de Guam ahogando mis preocupaciones en tubas filipinas, que son, ya te imaginarás, una tipo de pipa. Cuando un pescador jubilado de Massachusetts, de todos los lugares, me compró, pues, un trago. Ya se había bebido unos cuantos y no entendía prácticamente nada de sus planes de dirigirse al este al amanecer siguiente para seguir en el rumor de migración de ballenas jorobadas hacia Papúa Nueva Guinea. Tengo buenas fuentes por estas oportunidades profesionales y no había oído nada, pero la desesperación supera el escepticismo cualquier día de la semana. Compré el siguiente ronda y le pedí que me acompañara a mí. No pude ver el estado de su barco hasta que mis tanques estaban llenos y mi equipo apilado en el muelle para la mañana siguiente. 6 horas más tarde, el motor sonaba como si fuera a dar su último suspiro en cualquier momento. Yo no había visto ni una señal de vida, salvo la de mi compañero borracho una vez más, cuando una titánica jorobada plateada emergió del agua por la proa de estribor. Se recostó contra el sol con toda la gloria de un coro angelical y luego casi hizo zozobrar nuestra destartalada embarcación, cuando chapoteó en la superficie y desapareció. Preparé la cámara, las aletas, la botella y mi chaleco. Comprobé los niveles de oxígeno, cerré la cremallera del traje y seguí. Cuando las burbujas se disiparon, nada, vacío, excepto por los rayos del sol que se atravesaban y atomizaban en el vacío azul que me rodeaba y me seguía rodeando. Mirando infinitamente hacia abajo, recordé mi primera inmersión en aguas abiertas años atrás, de pie, asombrado con una vasta llanura de arena y coral a unos 10 metros por debajo del techo de la superficie del agua.
Tenía la extraña impresión de estar en un interior, en una inmensa habitación sin paredes, desvaneciéndose en cientos de metros de cristalidad visibilidad caribeña, pero ahora en unas condiciones aún más claras, sin ningún marco de referencia. Me esforzaba por procesar el abismo infinito que había debajo de mí, pasteles prismáticos ondulantes cerca del horizonte invertido, bajando, 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 y desde la turquesa iluminando el sol hasta el cobalto y el azul marino más oscuro de la medianoche. A medida que la luz se perdía en la profundidad, y al salir de la superficie y subirme la máscara por la frente, entrecerré los ojos, me encontré con mi compañero en la cubierta, el del arrastrero, con un par de prismáticos en la mano, encogiéndose de hombros. Volví a colocarme la máscara y a sumergirme de nuevo para buscar esa ballena. Miré a lo lejos en la dirección en la que la ballena había estado cuando desapareció. Utilicé el zoom de mi Nikon y no sé si sigan ahí con Nikon, y giré en mi sitio observando, buscando la ballena. Cualquier ballena o cualquier cosa que hubiera en este vacío universal. Las ballenas jorobadas rara vez viajan solas. Yo esperaba una manada, una docena de más, especialmente con la distancia de migración en la que estábamos hablando aquí. Así que algo no estaba bien. La fotografía de fauna salvaje es un juego de paciencia, pero tras 10 minutos de absolutamente nada, empecé a pensar en dejarlo. Fue entonces cuando lo oí. El canto de la ballena jorobada es uno de los más enérgicos y complejos del mundo, y a menudo puede oírse a docenas de kilómetros de distancia. Pero cuando me volví de nuevo para encontrar la fuente de esta melancólica vocalización, vi a un macho adulto recorriendo mi camino a unos solos cientos de metros. Pateé lentamente y levanté mi cámara intentando encuadrar dramáticamente lo que esperaba que fuera mi salvación profesional. Cuando una reverberación de graves profundos, que no era un ruido de ballena, más que una onda expansiva a través de mi pecho, algo que se registrara como sonido, envió una ondulación a través del firmamento de mi alrededor. A través de mi visor LCD de mi cámara vi como un enorme tentáculo negro salía de las profundidades y envolvía a la ballena de 15 metros, como un pulpo atrapando una anchoa, si bien se retiraba en un instante hacia las profundidades invisibles. Tan rápido fue borrado de su posición este enorme cetáceo que se formó un embudo en forma de remolino para llenar el espacio que había dejado antes de disiparse rápidamente. No sé cuánto tiempo permanecí allí flotando solamente, completamente aturdido, con la mirada perdida en el vacío, incapaz de procesar lo que había visto. Un momento después, segundos, una hora, un estruendo mecánico atravesó mi neblina cognitiva y levanté la vista para ver la hélice giratoria del oxidado pesquero alejándose a toda velocidad, dejándome allí, flotando en la inmensidad del océano. ¿O no? Desconcertado, como estaba, el pánico ni siquiera se me pasó por la cabeza. El zumbido del motor se desvaneció y desapareció. Me quedé en absoluto silencio. Puede que fuera una especie de piloto automático para llenar el vacío mental, pero lentamente levanté la cámara y empecé a hacer panorámicas de nuevo antes de mirar hacia abajo. De azul nebuloso y un vacío empezó a materializarse una definición circular, a cientos, miles de kilómetros por debajo de mí. Un ojo, garganturesco y sin párpado, envuelto en retorcidos tentáculos negros, tenue en los bordes que se tenía gradualmente a medida que se elevaba lánguidamente desde el abismo. Con los ojos muy abiertos y vacíos, apreté el disparador de mi Nikon. Miré fijamente al abismo y el abismo me devolvió la mirada. El tiempo suficiente para que el indicador de oxígeno de emergencia de mi muñeca entrara en pánico. Esto solo se me había ocurrido una vez y significa que debí de flotar allí durante horas. Puede que no hubiera notado la vibración si aquel imbécil borracho no hubiera entrado en razón. Se hubiera dado la vuelta y hubiera sacado mi peso muerto del agua. El hecho de que aún quedara fotografía para presentar la National Geographic se debe a un trozo de nylon trenzado de $2 que me sujetaba la cámara en la muñeca. Pero por desgracia, a pesar de la extraordinaria naturaleza de mi tema, la salvación profesional no fue más que una ilusión. Me volví loco al pensar que Nat Geo podría publicarlo, en lugar de precipitar la cancelación de mi contrato entre acusaciones de fraude. Ya no sueño mucho, quizás una vez al mes o menos, y cada vez que lo hago lo vuelvo a ver. Dicen que nadie sueña el pasado, que nunca sueñan nada del pasado y solamente sueñan recuerdos, y creo que tienen razón. Es algo que ocurre en las películas. Cada vez que vuelvo a ver ese ojo, siento como si de alguna manera lo estuviera mirando de nuevo, en tiempo presente, y no puedo evitar sentir que devuelve la mirada. De todos modos, ¿ya estás listo para dormir? Sí, pues son cosas que están pues en el mar, pues Mames, güey, imagínate que veas así una ballena y que la jale un tentáculo, dices, ya, vali madre, güey, o sea, pues, pongo esto. me recuerda también cuando hicimos el episodio de Monstruos del Mar, cosas de ese tipo, no me acuerdo cómo se llama. Que De hablábamos Leviatán. también del ojo que vieron el submarino que Eh, bajó y todo. Me recuerdo puede ser el mismo, esa güey. historia, puede ser la misma.
Porque pues sí, no creo que haya así muchísimos modos marítimos, y que quién sabe, pero Bueno, quién sabe, no lo lo sabemos. describe más o menos igual, con el ojo, güey, y con tentáculos, como el Leviatán, güey, a fin de cuentas, Pues sí debe ser algo, pues traumático, ¿no? sí, Ver ese tipo de de cosas. cosas, Imaginarte también que eres, güey. sí. En comparación de esa No, cosa, no eres no nada. eres Yo nada. creo que hasta el ojo ni siquiera lo podía ver. Vi a la ballena de 15 metros, güey, pero tú, a ese chavo, güey, de 1,70, 1,80, a lo mejor ni lo distingue el ojo de ese animal, güey. Es como de que, pues, un pez, güey, cualquiera, y pues de esa madre ni lo llena, güey. No. Fíjate que yo por ahí tengo una historia que se llama El Hombre Alto. Ajá. Dice, tal vez tenía unos 12 años. Estaba en esa etapa de la niñez donde querías ser como los adultos, donde comenzabas a avergonzarte de aún temerle a la oscuridad o a los fantasmas. Mm. Esta anécdota sucedió un día que quise ser valiente y me recordó que hay cosas que es mejor evitar. Desde que tengo uso de razón solía quedarme mucho en casa de mis tíos. Ellos me cuidaban después de la escuela mientras mis papás trabajaban y yo disfrutaba mucho estar ahí. A veces les pedía quedarme a dormir o quedarnos un poco más. Era una casa antigua, de estilo colonial. Perteneció a la familia de mi tío, que ya era alguien mayor en ese entonces. Yo solía quedarme en el cuarto donde dormían mis tíos, porque por algún motivo me daba mucho miedo dormir en los otros cuartos. Me causaba una sensación extraña, como si alguien estuviese ahí, mirándome en silencio. Siempre que tenía ganas de ir al baño o sed, le pedía a mi tío o a mi tía que me acompañara, pero esta vez fue diferente. Esta vez quería ser un niño grande y los niños grandes no tienen miedo. Yo todavía siento ¿Tú todavía miedo, tienes sí, yo miedo? todavía siento miedo. Sí, sí, güey. Salí del cuarto en silencio, tratando de no despertar a nadie. Al ceder la puerta me encontré con la casa totalmente a oscuras, excepto por una luz que se veía al final de la casa, la luz del baño a donde yo quería ir. Era lo único que marcaba el camino. Con mucho miedo, pero armándome de valor, comencé a caminar, enfocándome en llegar al final del pasillo, cuando de un momento a otro, casi como si no me hubiese percatado de lo que había, como si algo siempre hubiera estado ahí y yo no lo hubiese visto, pude ver una gran figura. Era una silueta demasiado alta, de hombros anchos y usaba un sombrero. En el momento en el que lo vi, me congelé por completo. Era incapaz de moverme, de pensar e incluso de respirar. El hombre alto no hacía nada, solo estaba de pie al final de aquel largo pasillo, y la luz que salía del baño marcaba su silueta completamente. Completamente. Pasaban los segundos que para mí eran años y el hombre alto solo se quedó ahí, observándome, como, casi como si estuviese esperando algo de mí. Podía sentir un enorme miedo en el pecho y el aire cada vez se hacía más frío, y sentía una gran pesadez a mi alrededor. Todo estaba en silencio, pero sentía como si la casa me estuviese gritando en los oídos, y él solo me observaba, paciente, esperando algo. El miedo me invadía, pero debía hacer algo. Debía volver al cuarto. Debía hacerlo rápido, pero me daba mucho miedo moverme. Y me daba más miedo imaginar que el hombre alto se acercase, que me siguiese, imaginar que estaría junto a mí. Comencé a regañarme en mi mente. Vamos, idiota, te tienes que mover, sal de aquí ya. Pero no me movía. Vamos, a la cuenta de tres. Uno, y se quedaba ahí. El hombre alto dio dos pasos violentamente por el pasillo hacia mí y se detuvo. Es que no sabía contar. A lo mejor estaba muy Eso chico. vale Sí, madre, sí, güey. exactamente. Tiene lógica. El hombre alto dio dos pasos violentamente por el pasillo hacia mí y se detuvo, justo cuando estaba por moverme, justo cuando comencé a contar en mi mente, casi como si fuese capaz de escuchar mis pensamientos. Comencé a chillar, apretaba mis manos con fuerza para no hacer ningún ruido, para no gemir o respirar muy fuerte, casi como si creyera que así no me vería. Tienes que moverte, necesitas salir de aquí, vuelve al cuarto ya. El hombre alto inclinó su cuerpo hacia adelante con lentitud, casi como burlándose, casi como si estuviera esperando que diera ese paso. Él podía escuchar lo que pensaba, lo sé, y solo estaba esperando por mí. Si yo me quedaba inmóvil, él me esperaba, y si yo me movía, él se movía. Sin pensarlo más, me di la vuelta y corrí hacia el cuarto. Solo eran unos pocos pasos, pero pude escuchar cómo el hombre alto se movía con violencia. No eran pasos, no eran pisadas normales lo que se escuchaba. Era como cuando jalabas una caja por el suelo y venía hacia mí. Estaba muy cerca de mí. Tomé la manilla de la puerta y la giré. Entré al cuarto y justo antes de cerrar la puerta por una milésima de segundo, mis ojos lo vieron.
Aquella sombra enorme había atravesado la sala como una bestia y estaba ahí en la puerta. La cedé con fuerza y salté a la cama. Sentía como si todo el mal del mundo estuviese detrás de esa puerta. Mis tíos despertaron de golpe cuando caí sobre ellos. Se asustaron y me preguntaron que qué pasaba. Yo solo les dije que me había asustado, que me había dado miedo y les pedí dormir con ellos. Por años me guardé al hombre alto en secreto, como si contarlo lo hiciese real y no quería que fuese. Varios años después, tal vez a mis 19 años más o menos, recuerdo estar en esa casa, sentado con mi tío en el patio y charlando. Y entonces le pregunté, tío, ¿alguna vez has visto algo en esta casa? Y él me contestó, tú sabes que es una casa muy vieja y yo he vivido aquí toda mi vida. Uno no le presta atención a casi nada, dijo con tranquilidad. Le conté la historia de lo que había visto a mis 12 años, aquella noche que entré al cuarto asustado. Le conté del hombre alto. Mi tío, un hombre de color, ya entrado a sus 60 años, se puso totalmente pálido. Le temblaban las manos, así que encendió un tabaco y me dijo, yo pensé que me había vuelto loco aquella vez. Yo vi eso que tú viste, cuando tenía como 15 años. Lo vi en un espejo grande que tenía en mi cuarto. Justo cuando entré y lo vi, me desmayé, y jamás le conté a nadie ni lo volví a ver. Ninguno volvió a ver al hombre alto, pero al igual que mi tío, el solo recordarlo hace que se me acelere la respiración. Órale. Al Pues quién me, sabe si alguna vez lo vuelva a visitar, el hombre del sombrero. me recordó a lo de Hill House. ¿Cómo se llamaba la primera parte? Sí, pues es Hill Hill House House. La otra y es Bly Manor, o creo. el de Hill House, ¿te acuerdas del señor que Del andaba con sombrero el grande. bastón Sí, en la casa? sí. De ahí lo sacaste, ¿verdad? No puede ser, Ah, déjame. vaya, Le vaya. voy a ver a Netflix para... No, te van a hablar a ti, güey. Nos van a cancelar. No, pero hay muchas similitudes. De hecho, Sí, cuando te decía lo del episodio del hombre del sombrero, hay mucha sí. gente que le pasa así, o sea, que ve a alguien o así niños. Hay un video, Ajá. te lo cuento rápido. Sí. Hay un video de unos niños que están sentados en una mesa Ujú. y nada más de voltea a uno de los niños hacia ver, que era como una alacena, y Sí. se pone a chillar, pero así como si le estuvieran golpeando Como o María algo. Magdalena. Entonces la mamá se asusta y lo jala. Ujú. Entonces nada más se ve al niño que le hacen, que lo jalan así de la, También de de la la playera. playera. Por los Órale. dos salen corriendo de ahí. Y la mamá ha grabado así varios videos en los que no se ve así como tal una sombra, Sí. pero se mueven cosas, pero nada más en los lugares donde están los niños. O sea, a ella nunca le ha pasado algo así, pero Sí, de los. a los niños sí. Pues no manches, está bien cabrón eso del sombrero, porque sí, como tú dices, güey, hay mucha Sombrero. gente que lo. Mucha gente que lo vive o que algo similar le ha pasado alguna vez en su vida. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este episodio del Titanic y de historias marítimas o de señores del sombrero. Esperamos que haya sido de su agrado y que hayan acompañado hasta el final de este episodio, que les guste y que lo compartan con sus familiares, amigos, para tener una comunidad más grande con más historias para compartir con ustedes. Les agradecemos mucho que estén con nosotros en este inicio del 2023 para seguirles trayendo excelente contenido y esperemos que las historias se sigan contando de De boca boca en en boca. boca.